Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Ya estamos aquí un día más en Pequeñas Historias Misioneras. Como acaban de escuchar, les habla Javier López y, como siempre, acompaña Justo Amado de las Obras Misionales Pontificias. Bueno, yo también. Sí, tú también eres de las Obras Misionales. No solo tú. O sea, rotos. Que sí, que le damos las gracias a María, a Radio María. A Radio María. A las dos. Sobre todo a la Virgen y a la Radio de la Virgen por acogernos y a las Obras Misionales Pontificias por permitirnos hablar de los misioneros, ¿verdad? Eso es. Que tú, siendo secretario de la PUM, Pontificia Unión Misional, nos encargamos de esto, ¿no? De hacer animación misionera. Exactamente. Que es lo que estamos haciendo ahora. Pues ya saben que aquí en Pequeñas Historias Misioneras contamos, bueno, sobre todo Justo nos cuenta anécdotas de o curiosidades o historias de la misión, de misioneros, de cosas que no todo el mundo conoce. Es más, la mayoría de la gente no sabe, solo sabe él. Y tenemos un podcast aquí en Radio María, donde si en su buscador habitual de internet ponen Pequeñas Historias Misioneras, le ya el listado donde están todos los podcasts y los pueden escuchar en la propia plataforma de Radio María o en Apple Podcasts, en iVoox o en Spotify. Y luego tenemos un correo electrónico que, si nos quieren escribir a comentarnos cualquier cosa, es historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Una vez hecha la introducción, como siempre, Justo, vamos a meternos. Sí, el tema de hoy es muy, muy interesante, porque va de calendarios, va de fe y razón, y va de la misión en China. Bueno, el 21 de junio de 1629, sobre el cielo de Pekín, pues ocurrió un eclipse, o sea, se oscureció el cielo de Pekín, allí en China. ¿Y quién había predicho eso? Pues un misionero jesuita, el padre Srek, ¿sabes? Este misionero, antes que todos los demás, había dicho, mira, el tal día, tal hora va a ocurrir esto. Claro, fue espectacular. Sobre todo porque el problema, los chinos habían sido siempre la vanguardia a nivel mundial de todo lo que eran estudios astronómicos. De hecho, algunas supernovas las registraron ellos. Mientras que aquí en Europa no sabíamos ni lo que era mirar al cielo. Pero los jesuitas también estaban muy metidos en este campo, ¿no? Sí. Ahora verás, sí, pero no metidísimos. Vale. Entonces, claro, para el emperador de China, que como ya les hemos hablado en alguna ocasión, resulta que para los chinos está el cielo, la tierra y en medio está China. Por eso, en chino, China es el reino de en medio. O sea, ¿sí? ¿Eso significa? Sí, está en medio del cielo y del resto del mundo, ¿no? Entonces, predecir correctamente todo lo que sean los eclipses, las conjunciones y otros significa que el gobierno está en sintonía con el orden cósmico. Porque como está en medio, tiene que controlarlo, ¿sabes? Claro. O sea, por eso era muy importante. Y si no lo sabía, a nivel de la sociedad china, de la opinión pública de aquella época, me decía, uy, este emperador, verás cómo esto nos lleva al desastre. Entonces era muy importante. Por eso, claro, fue tan espectacular lo de este eclipse del 21 de junio de 1629. ¿Y a qué vamos? Los jesuitas, que por fin lograron entrar en China, no como el pobre San Francisco Javier, que se quedó en la isla, sí estaba en China, pero una isla mirando ahí, ¿no? En Sichuan. ¿Qué hicieron para poder estar en China, como eran extranjeros? Pues quisieron hacerse útiles. Y entonces esto de la astronomía y las matemáticas, decían, esto viene como anillo al dedo. Para entrar en China para va bien, China, ¿no? y para lo que nosotros queremos, que es evangelizar. Entonces, y es una cosa que impresiona, porque después de esto del eclipse, ¿quiénes estaban allí? ¿Qué jesuitas fueron allí? Pues en mi opinión, se mandó como misioneros posiblemente a las personas más cultas de su época. O sea, había muchísima gente culta en el siglo XVII. Pero se sabía de la buena formación de los jesuitas. Pero es que los que mandaron es que eran excepcionales. El más famoso de todos es Matteo Ricci. Matteo Ricci, sí. ¿No? Matteo Ricci, que estuvo en China desde 1580 a 1610. Entonces, y él
ya era discípulo de uno de los grandes astrónomos de su época. O sea, imagínense, uno de los discípulos de Christopher Clavius. ¿Quién es este Christopher Clavius? Otro jesuita, este no fue a China, se quedó aquí, pero fue uno de los que cambió el calendario juliano al gregoriano. Como ustedes saben, durante muchísimos siglos se seguía el calendario que había establecido Julio César, pues era el calendario juliano. ¿Qué pasaba? Tenía un problema con los años bisiestos, se iba moviendo. O sea, como siguieran así, en unos años, en 2 o 3 siglos, celebramos la Navidad en agosto. No es tan fuerte, pero sí. Sí, con el paso de mucho tiempo. Hay un dato curioso. Cuando murió Santa Teresa de Jesús murió el 4 de octubre de 1582, a las 9 de la noche. Si hubiera aguantado un poco más y hubiese muerto a la 1 de la madrugada del día siguiente, habría muerto en vez del 4 de octubre, el 15 de octubre, porque precisamente se arregló el calendario, o sea, se normalizó el calendario esa noche. Esa misma noche. O sea, era un jueves, 4 de octubre, el viernes ya no fue 5 de octubre. Fue 16. Fue 15 de octubre. O sea, esos días, y el que lo propuso fue Christopher Clavius, este jesuita. Que estaba, porque montaron lo que es el Observatorio Astronómico del Vaticano. Lo montaron, que de hecho ahora sigue en Castel Gandolfo y en Arizona. O sea, todo, hay mucha diferencia. Sí, para otra pequeña historia, ¿no? Y lo llevan los jesuitas. De hecho, hay muchísimas estrellas, típico agujero en un planeta, ¿sabes? No sé, en Urano o alguna cosa que lleva el nombre de algún jesuita que lo ha descubierto. Entonces, claro, o sea, cuando llegó Matteo Ricci a China, todos estos conocimientos que también la astronomía suponía un montón de conocimientos de matemáticas. Y como también supongo que habrán oído hablar de la Universidad de Bolonia, que estaba en los Estados Pontificios. O sea, que era una universidad puntera en matemáticas, que era del Papa, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto se lo llevaron allá. Y de hecho, Matteo Ricci escribió un libro que se llama El verdadero significado del Señor del Cielo. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que encontraron los jesuitas, ¿cómo decimos Dios, Señor del Cielo? ¿Cómo van a entender esto es el Señor del Cielo? Parece como que es el Señor aquí, el de la lluvia, ¿no? El del cielo en el sentido más... ¿no? Entonces, hizo un libro en el que, volvemos a lo de antes, esto es un problema de fe y razón. O sea, la fe no quita que tú te puedas meter a ver cómo es el universo, ¿no? A razonarlo. A razonarlo, porque nunca se pueden contradecir la fe y la razón. Y de hecho, lo que buscó tanto Ricci como los misioneros que estaban allí en China y valoraron mucho es la intuición que habían tenido todos los filósofos y pensadores chinos sobre Dios. Y en eso decían, hombre, mira, aquí estamos encontrando las semillas del Evangelio. Porque hay una cosita de Santo Tomás muy buena que dice que con la razón natural solo se puede conocer de Dios lo siguiente, que le corresponde ser principio de todo lo existente. O sea, eso, cuando tú descubres que piensan que solo hay un Dios y que todo es... Uy, ahí va. Eso, nosotros estamos de acuerdo y estos van bien. Y entonces, eso fue lo que... Bueno, el caso es que ya hemos hablado del calendario aquí en Europa que lo arreglaron. Con jesuita, bueno, pero bueno, basándose en las observaciones de los jesuitas. Y entonces, y nos habíamos quedado con que en el eclipse de 1629 un jesuita lo había petado. ¿Quién era este jesuita? Se llamaba Johannes Reck. Eso es. Fue profesor en Friburgo, en la Sorbona. O sea, era uno cuando todavía no era jesuita, ¿eh? ¿Alemán o...? Sí, alemán. Todavía no era jesuita, vale. Fíjate. Entonces, pero bueno, al final se hizo jesuita y fue admitido en la Compañía de Jesús, fíjate, en 1611, un año después de que muriera Matteo Ricci. Y pidió, por favor, que le enviaran de misionero a China. A continuar sus pasos. Era una persona muy curiosa. Para que veas esto de fe y razón, un misionero que dices tú, no, va a evangelizar y tal. Sí, pero quiere tener claro lo de la razón. Y de hecho, cuando llegó a Macao, que era como la puerta para entrar en China, le hizo la autopsia a dos
misioneros que habían muerto allí en Macao. ¿Ah, sí? Y fue el primero que descubrió la unión entre el enfisema pulmonar y el tabaquismo. Aquellos dos jesuitas fumaban y le vio los pulmones destrozados. Fue el primero que dijo, oye, a ver, lo de fumar está mal, ¿eh? Que... Un misionero jesuita, les digo, en 1620, o sea, no en el año 2000. Sí, sí. O sea, que, tío, o sea, era así él. Uh-huh. Entonces, claro, cuando llegó, dijo, pues como ya tenía la puerta abierta gracias a la labor que había hecho Matteo Ricci, porque esto no es el tema de hablar, ¿verdad? Pero que sepan que un mandarín que ayudó a Matteo Ricci está en proceso de beatificación. ¿Ah, sí? Un mandarín chino, o sea, para que veas el prestigio y el efecto y la labor de misionera de Matteo Ricci. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que se nota ahí que hubo, aparte de que seguro que entraron con el tema de las matemáticas, la ciencia y demás, también evangelizó. Claro. Porque obviamente estaba prohibido evangelizar, claro, nosotros se hubieran matado. Pero... Sí, ya que dijimos una vez que una de las cosas que utilizaron los jesuitas fue a Euclides. Dice que Euclides evangelizaba a más gente que muchos misioneros. Pero no es verdad, pero porque bueno, realmente las matemáticas estaban muy avanzadas en su época. O sea, bueno, sobre todo en China. No, aquí, no, en China no, aquí. Con el álgebra, o sea, por ejemplo, en la Universidad de Bolonia se habían resuelto por primera vez ecuaciones de tercero y cuarto grado. Uh-huh. O sea, que están muy avanzadas las matemáticas. Entonces, ¿qué pasó? Pues con lo del eclipse hemos visto la importancia que tenía en China la astronomía. Entonces, ellos se dieron cuenta, evidentemente, que dice, si no somos capaces de predecir como nuestros mayores los eclipses y todo esto, tenemos un problema, hay que cambiar el calendario, uh-huh, ajustarlo astronómicamente. Uh-huh. Entonces, se creó una comisión y, lógicamente, había chinos y europeos, y al jefe de los europeos le pusieron a Rec. Uh-huh. Le dijeron, oye, por favor, echarnos una mano. Dice, fenomenal. Entonces se puso a hacer eso y el tío, muy listo, escribió al astrónomo más famoso de su época, Kepler. Uh-huh. O sea, Kepler fue un máquina, ¿no? Uh-huh. A todo esto le recuerdo que era protestante, Kepler. Uh-huh. Pues bueno, este hombre le escribió desde China diciendo, oye, échame una mano, mándame información, porque tenemos que cambiar también aquí el calendario. ¿Qué hizo Kepler? Le mandó lo que se llama, es una cosa un poco que igual no lo saben casi pocas personas, pero se llama las tablas rudolfinas. ¿Qué son las tablas rudolfinas? Pues son un montón de observaciones astronómicas que hizo Tycho Brahe por orden del emperador. El emperador Rodolfo de Austria pues estuvo midiendo con una meticulosidad increíble. Yo creo que este hombre era medio psicópata para poder... O sea, es una meticulosidad durante años, medir los planetas, medir estrellas, todo, midiendo. Está fecha tal, está en tal sitio, fecha cual, está en tal otro. Y así, hacer las tablas que son un rollo. O sea, que es simplemente las posiciones de los planetas y de las estrellas. Y entonces le envió esto a China. Lo que pasa es que entre que viene la carta de China y pues llegó en 1627 y ya había muerto. ¿En serio? No había muerto el Rec. En serio, pobre hombre, no llegaron las tablas. Pero no llegaron. Entonces, su sucesor fue otro jesuita, Johann Adam Schall von Bell, otro alemán, ¿no? Entonces con ellos hicieron lo que llamaron el calendario Chonsen, porque el emperador se llamaba Chonsen, pues pusieron el calendario Chonsen, que es el que llevan ahora, lo que es el inicio del año chino. O sea, no es el calendario chino, evidentemente, desde entonces hasta ahora ha cambiado. En 1911 hicieron una reforma, ha habido varias reformas, pero la fijación de cuándo comienza el año nuevo chino viene de entonces. Que es en torno a febrero o marzo, ¿no? Por ahí... va moviéndose, pero que sepa que lo fijaron los jesuitas, este hombre. ¿Qué pasó? Bueno, claro, el tío tenía las tablas estas. ¿Qué pasó? Pues ahora bien, empieza lo que podía ser la verdadera película de toda esta historia, que sí, esto sí que es increíble. Esto era solo el inicio, ¿no? Lo que nos acabas de contar. Sí, esto es el inicio todo para llegar a un malísimo de película. A ver. Entonces, claro,
apareció un tío que se llamaba Yang Wanshan. El Yang era malo, era un trepa. Ese era oriental, seguro. Era un trepa. ¿Con ese nombre? Sí, era un trepa. Y entonces vio como los jesuitas habían ganado todo el prestigio, que tenían prácticamente una especie de complejo donde tenían iglesia, tenían observatorios, tenían biblioteca, tenían de todo. Y el emperador, los emperadores chinos y la corte china los tenían en un alto aprecio. Pues si acabo con ellos, ¿en serio? puedo subir. Tal cual. Y entonces, Pero acabar con ellos de forma literal. Le retó en una especie de enfrentamiento público, y los jesuitas, que no estaban preparados, perdieron. Pero verbal. Perdieron, sí. El Adam Schalfonbel perdió, se veía que se puso nervioso, lo que fuera. Y encima había hecho algunos contactos para fastidiar a los jesuitas, y de la noche a la mañana, porque él lo que dijo no solo que se equivocaban con las predicciones, sino que habían engañado a todos, porque era un poco absurdo, porque todas las cosas de los jesuitas, porque también hicieron cañones, por ejemplo, y les salían muy bien. Que fue un ataque directo, ¿no? Y entonces, pues el caso es que cogieron a los jesuitas, a Schalfonbel y a otro que también es muy importante, Ferdinand Verbist, y los metieron en una cárcel. Literalmente, los tuvieron atados 2 meses a una estaca. Por ahí, lo metieron en la cárcel. Y el tío entró, quemó la biblioteca de los jesuitas, quemó todas las imágenes cristianas que había, y en la capilla, en el altar, se puso a él, en lugar de Jesucristo, o sea, se puso a él encima del altar, una imagen de sí mismo. O sea, entonces dices tú, claro, imagínate los pobres jesuitas ahí, al lado de la estaca, encima, si estás clavado ahí, prácticamente te hacías tus necesidades ahí, encima, qué terrible situación. Y dices, Señor, claramente nos has abandonado. Pero como en las películas de Dios no les abandonó. No. ¿Qué pasó? Que en ese momento hubo un terremoto y la parte de la prisión se rompió. Y quedaron que podían salir. Y en ese momento también pasó un cometa, un meteorito gigante, una especie. Y en ese momento también se quemó el tribunal donde los habían condenado. Pues no solo los habían condenado a esto, a que estuvieran atados ahí, los iban a estrangular. Es más, el otro dijo, estrangular, si eso es fácil, así no van a sufrir, que los descuarticen vivos. No. O sea, el Yan imagínate cómo. Entonces ocurrieron estas 3 cosas y los chinos dijeron, uy, vamos a dejarlos porque claramente los signos del cielo dicen que no los matemos. Entonces los soltaron. Y en ese momento también cambió el emperador. Murió el anterior y vino uno nuevo y empezó a revisar las cosas. Y se empezó a dar cuenta que todo había sido un montaje del Yang Entonces hizo otra audiencia pública y los jesuitas arrasaron. También, vamos a ver, tenían telescopios, cosa que no tenía el otro. Tenían las tablas de Tycho Brahe para medir exactamente todo. Arrasaron. No. Y claro, a le condenaron a muerte, pero como era muy mayor, el Yang al final fue desterrado y murió por ahí, abandonado. Para que veas qué situación pasaron. Pobrecillos. Por la misión. Claro, después, un poco más adelante, en 1670, uno de los que estuvieron ahí, Verbist, se llama el jesuita resulta que quiso también arreglar cosas que había dejado el otro, el Yang y el Yang había metido como un mes más o una cosa así. Y entonces él era el nuevo astrólogo astrónomo de la corte, entonces intentó arreglarlo y dijo, esto hay que quitarlo. Pero claro, el resto de los cortesanos dijo, no lo quites. Que el calendario ha sido aprobado por el emperador. A ver quién se lo dice. Y ya hubo mucho jaleo la anterior vez. No, a ver quién se lo dice. O sea, es que el que se lo diga igual le corta la cabeza. Por eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Y dijo, pues, le dice, pues hay que decírselo, porque no está en mi poder hacer que los cielos coincidan con su calendario. Claro. Lo dijo a todos. O sea, por más que quiera, no puedo hacer coincidir que el cielo coincida con el calendario del emperador chino. Y entonces al final se lo dijeron, el emperador lo aceptó y al final lo tuvo todavía en más estima. ¿A qué voy con todo esto? Fíjense que estamos hablando de que
decidieron, la Compañía de Jesús y sus astrónomos, también porque el Papa se lo pidió, decidieron cambiar, o sea, gracias a sus conocimientos de astronomía, etcétera, cambiaron los calendarios del mundo. Los dos calendarios más importantes del mundo era el europeo, que también tenía que ver mucho con las fiestas litúrgicas, lógicamente, y el chino, ¿no? Con el Año Nuevo chino, etcétera, etcétera. Porque a mí me viene siempre me he acordado de la visión de San Ignacio de Loyola cuando estaba en Jerusalén. Antes de fundar la Compañía de Jesús, etcétera, hizo una peregrinación a Jerusalén. Sí, por eso. Y entonces estaba emocionado porque iba a todos los sitios y fue increíble. Entonces, hay en las historias de la Contrarreforma de Rivadeneira, uno de los jesuitas primeros, pues, que hace la vida de San Ignacio, se recoge esto que es muy que cuenta la anécdota de que estuvo por todos lados San Ignacio y estaba en el Huerto de los Olivos. Entonces los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, que todavía están allí, los franciscanos, dijeron, ¿este hombre dónde está? Que es muy lanzado, ¿eh? Y aquí estamos con los turcos, como se ponga a predicar en público, nos cortan el cuello a todos. Entonces, mandaron a uno de los, dice, a un cristiano que estaba allí ayudándoles, o sea, a un criado del patriarcado allí de Jerusalén, lo mandaron a buscarlo y lo encontró en el Monte de los Olivos. Y no sé qué vería, seguramente que estaba a punto de ponerse a predicar ahí a los musulmanes convertidos, no sé qué, porque San Ignacio era muy lanzado. Y entonces no sé qué le hizo. El caso es que dice, yo voy a leer el texto para que no os parezca que estoy criticando a un santo y me haga yo solo lo que escribió uno de tus hijos, San Ignacio, o sea que no me... Y dice, le halló en el Monte de los Olivos y arremetió contra él con un palo en la mano y con rostro severo y con un semblante enojado y espantoso le asió del brazo riñéndole, asperamándole y amenazándole porque se había metido en tan manifiesto peligro. O sea, porque si se ponía a pecar le iban a cortar el cuello y de paso a unos cuantos cristianos más. Y tiró de él, ¿no? Como le hubiese... Y entonces se lo llevó medio arrastrando a San Ignacio, ¿eh? Estamos hablando del... Bueno, el sirviente se lo llevó allá. Es verdad que San Ignacio dice, y vi todo esto como cuando nuestro Señor era arrastrado del Huerto de los Olivos para ser apresado y tal. Lo vivió allí. Muy bien, San Ignacio, lo viviste así, pero que sepas que fue porque eras un bocas. Perdón, ¿eh? ¿Quién era el sitio? Escucha, vamos, San Ignacio ruega por nosotros. Bueno, justo, ya se nos acaba el tiempo, no hay tiempo para más. Ya saben que si quieren escuchar alguna de estas pequeñas historias misioneras que tenemos, en su buscador habitual de internet, poniendo Pequeñas Historias Radio María, le lleva el listado de podcast, donde ahí tienen... en la página web de Radio María todos los podcasts que hemos realizado, los más de 120, casi 130 ya podcasts, y los pueden escuchar ahí o en Spotify, Apple Podcasts o en iVoox y demás. Luego tenemos un correo electrónico por si nos quieren escribirnos para sugerirnos o decirnos cualquier cosa, que es historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es, y ahí nos pueden escribir. Y pues nada, eso, el resumen es del Huerto de los Olivos, de la Bardasca del Huerto de los Olivos, a 100 años después cambiar el calendario del mundo. De los jesuitas, así es. Es increíble. Dios se sirve de cualquiera, ¿verdad? Eso es verdad. Así que nada, bueno, ya saben, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.